The music in the background is not provided by the creator. The music in the background is provided by the surrounding areas. Thank you. Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque Yahvé es justo y ama la justicia. El hombre, la mujer recta, mirará su rostro. Muy bienvenidos sean cada uno de ustedes a este humilde programa Lecturas de Esperanza, que lo hacemos siempre con mucha alegría, con mucho gozo, para la honra y la gloria de Dios y el beneficio de cada uno de ustedes. Les pido por favor, estamos leyendo allá en el libro de Josué, ¿verdad? Y les voy a pedir por favor que leamos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 16. Reza las Sagradas Escrituras. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora leamos, por favor, en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 2. Voy a pedirles que leamos desde el versículo 1, capítulo 7 de Deuteronomios. Reza la palabra del Señor. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tus hijas a tus hijos, a sus hijos, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahora les invito, por favor, a que leamos allí mismo en el libro de Deuteronomios, capítulo 20. Deuteronomio 20. Vamos a leer, nos interesa ahí el versículo 16, pero les pido, por favor, si podemos leer desde el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Yahvé tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Bendita sea la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Del todo las destruirás. Si las ciudades de estos pueblos, imagínate, ¿cómo es eso de que Dios está diciendo que se destruyan estas ciudades, estas personas, las cosas de estas personas? Ninguna persona dejarás con vida. Muchos consideran estos mandatos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenados en otras partes de las Sagradas Escrituras. ¿Tú qué piensas? Pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitos de Dios. Bueno, Dios estaba por establecer a Israel en Canaán. ¿Para qué? Para desarrollar una nación y un gobierno que fuesen una manifestación de su reino aquí en la tierra. No solo debían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera,
sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Mira, igual al cometido que tenemos nosotros hoy en día, con la diferencia que Dios no nos está enviando a nosotros a agarrar las armas, ¿verdad? Pero sí, hay que como pueblo, apartado para Él también, Dios quiere que nosotros seamos un pueblo acá, que demos a conocer su reino y que difundamos la religión verdadera, que seamos baluarte de la verdad. Con estos principios del cielo, aquí empezados a vivir en la tierra. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos del Eterno. A los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. Algunos, cuando leemos estas palabras nada más de que del todo los destruirás, se nos olvida que había ya 40 años que los israelitas habían vagado por el desierto, y durante estos 40 años estas naciones de alrededores habían escuchado las maravillas que Dios había hecho, y que el Dios de Israel era el verdadero Dios en el cielo y aquí en la tierra, como dijo aquella antigua prostituta Rahab. A los habitantes de Canaán se les había dado amplias oportunidades de arrepentirse. ¿Y qué se espera también? Un día también va a poner fin Dios a todo el oprobio que hay, la inmundicia, la corrupción, la inmoralidad, a toda la injusticia aquí en el planeta Tierra. Porque hay que limpiar, ¿verdad? Él es Dios. Él sabe lo más profundo de nuestro ser. Así que debemos de hacer arreglos nosotros para que cuando venga de verdad la limpieza de este planeta Tierra, nosotros nos encontremos con una fe y una confianza continuas en el capitán de nuestra salvación. Debemos obedecer sus órdenes. Recordemos ayer, las paredes de Jericó, los muros cayeron, no por el grito en sí, ¿verdad?, del pueblo israelita, sino como resultado de su obediencia a las instrucciones directas que Dios había dado. La suerte de Balaán se asemejó a la de Judas, y los caracteres de ambos son muy parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón, hacer una mezcolanza, y fracasaron completamente. Balaán conocía el verdadero Dios y también profesaba servirle, como muchos de nosotros profesamos servirle y decir conocer a Dios. Judas creía en Cristo como el Mesías y también se unió a sus discípulos. Pero Balaán esperaba usar el servicio de Dios como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos. Al fracasar en esto, tropezó, cayó y se perdió. Judas esperaba que su unión con Cristo le asegurara riqueza, ¿verdad?, y elevación en aquel reino terrestre que, según creía, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas le empujó a la apostasía y a la perdición. Tanto Balaán como Judas recibieron muchas iluminaciones espirituales y ambos gozaron de grandes prerrogativas, pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas las facultades más nobles del ser humano. Así que la eliminación de una salvaguardia de la conciencia, las gratificaciones de un solo hábito pecaminoso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nosotros nos extraviemos. ¿En qué consiste el único procedimiento seguro para que nosotros nos elevemos y salgamos de esta gran corrupción?
elevar diariamente, ¿verdad? Nuestro corazón sincero, a una oración parecida como la que ofrecía David, allí en el Salmos 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. No habían tenido que luchar contra sus enemigos si Israel hubiese confiado plenamente en la dirección y la provisión de Dios. ¿Qué llevó a Dios a permitir que los enemigos de los israelitas hicieran guerra contra ellos y que el pueblo se tuviera que defender? Fue la desconfianza y la incredulidad. En esta semana te invito a que leamos juntos que incluso en las circunstancias en las que Dios delegó su poder destructivo en su pueblo, mantuvo el proceso bajo control teocrático y estableció límites estrictos para su implementación. Al perder Adán y Eva el dominio sobre el planeta Tierra, que el Creador les había dado como consecuencia de la caída, ¿qué pasó entonces con el mundo? Se convirtió en un territorio hostil en manos ¿de quién? De Satanás. El primer rebelde, ¿verdad? Allá en el cielo, ¿recuerdas? Y por eso ahí en San Juan capítulo 12:31, cuando Jesús ministraba aquí en la tierra, dijo ahí, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bendito sea el Señor. Y San Juan 16:11 dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hagámonos entonces del lado ganador. Tomemos partido, porque no hay términos medios, ¿verdad? Y te invito a que entreguemos nuestro corazón, nuestra vida a Cristo Jesús, el victorioso. Bendito sea el Señor. Desde la caída, los habitantes del planeta se dividieron en dos grupos. Uno, los hijos de Dios. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Invocan el nombre del Señor, dice la palabra de Dios. Y número dos, las hijas de los hombres. ¿Y qué hacen las hijas de los hombres? Bueno, como Caín, eligen el camino de la rebelión contra el Creador y Redentor, de acuerdo a Génesis 6:1, 2 y 5. En su misericordia, ¿qué hizo Dios para contener el reinado desenfrenado del mal aquí en la tierra? Envió el diluvio, Génesis 6:9, 8, 22. Y luego, para seguir conteniendo el mal, allá en la construcción de la Torre de Babel, en Génesis 11, del 1 al 11, dividió la humanidad al crear diferentes idiomas. En el gran conflicto, las dos formas de relacionarnos con Dios se manifiestan claramente allí, en la Torre de Babel. En Génesis capítulo 10 se habla de los descendientes de Noé. Recuerda a sus hijos, Sem, Can y Jafet. Y traza el linaje de Sem hasta Eber, que tuvo dos hijos, Joctán y Peleg, Génesis 10:25. Pero los dos linajes apuntaron en dos direcciones completamente diferentes. La rama de los descendientes de Joctán continúa hasta la construcción de la Torre de Babel. Luego que Moisés, escritor del libro de Génesis, describe la rebelión de Babel, regresa a los descendientes de Sem, el primer hijo de Noé, y continúa rastreando el linaje siguiendo la estirpe de Peleg, donde la historia conduce hasta Abraham. De hecho, en la época de Peleg, la tierra se dividió de nuevo, lo dice Génesis 10:25, entre aquellos que, como Abraham, confiaron en Dios para hacer grande su nombre. Nosotros también, ese es nuestro cometido, porque a eso nos ha llamado Dios, a exaltar su nombre, a hacer las obras que Dios nos dijo, para que Dios Padre sea glorificado. Génesis 12:2. Entonces, Abraham confió en Dios para hacer grande su nombre. Y aquella otra división, aquellos que buscaban hacerse un nombre,
¿Te das cuenta? Los dos grupos bien diferenciados, Génesis 11:4. Según Deuteronomios 32, versículo 8, Dios entregó las naciones de la tierra a los dioses, ángeles poderosos y rebeldes, es decir, a los demonios. Deuteronomios 32:17, Salmos 106, 34 y 37. Mientras que eligió a los descendientes de Abraham como su propia herencia. Alabado sea el Señor. Deuteronomios 32:9. ¿Con qué propósito Dios los eligió? Con el propósito de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de ellos y traer a las naciones de vuelta al Creador y Redentor. Esa es la misión de nosotros también. Que seamos bendición donde nosotros pasamos, donde vivimos, donde trabajamos. Y para atraer a otros de nuevo, de vuelta, al origen, a nuestro Creador. En este contexto, vivir en una determinada región no era un derecho, sino un privilegio concedido ¿por quién? Por el gobernante supremo, Cristo Jesús. Aunque Yahvé permitió que las naciones de la tierra vivieran en un cierto grado de ignorancia con respecto a su revelación especial, no las dejó sin conocimiento. Lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo dice Romanos 2, 14, 15. Cuando su maldad alcanzó un límite, Génesis 15, 16, entonces Yahvé intervino con su juicio. Y en la cuarta generación, dice Génesis 15, 16, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Podemos ver entonces las oportunidades que Dios le dio a todos estos pueblos, ¿verdad? Y ahí podemos ver claro el ejemplo de Rahab, el ejemplo de los gabaonitas, que reconocieron al Dios verdadero y se hicieron a su lado. Hoy en día también. Nosotros tenemos que tomar partido, porque no va a ser allá al final, es ahora. Que nos seamos encontrados entre aquellos que damos honor al nombre de Dios y no entre aquellos que se quieren hacer un nombre aquí en el planeta Tierra. Tenemos que decidir. Hechos 7:7. El apóstol Pablo escribe: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Mira todas las profecías que Dios estaba dando a través de Moisés, Abraham. Dios mantuvo a Israel en Egipto hasta que se cumplió la maldad de los amorreos. En base a los registros bíblicos e históricos, no es difícil entonces entender por qué Dios decidió dispersar a los habitantes de Canaán como lo hizo con los rebeldes de Babel. La inmoralidad y la naturaleza perversa de los antiguos cananeos se deduce de ciertas citas bíblicas, como por ejemplo Deuteronomios 18, del 9 al 12, Levítico 18, Esdras 9, 11. Permíteme leerte, por favor, aquí textual, en el libro de Esdras. Esdras capítulo 9, parece que lo tenía aquí ubicado, 9, versículo 11. Reza la palabra del Señor. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Versículo 11. Voy a leer desde el versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. ¿Por qué? Por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y quisiera que leyéramos también allí en Deuteronomios, capítulo 18. Deuteronomios capítulo 18, del versículo 9 al 12.
reza la santa palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agogero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Yahvé, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé, tu Dios. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Qué incluían estas prácticas prohibidas de los cananeos y de todas estas tribus ahí? Bueno, el sacrificio de niños y niñas, la adivinación, la hechicería, la brujería, la nigromancia, el espiritismo, el incesto, la bestialidad. Es decir, ya Dios también había dicho ahí en Levítico 18, ¿verdad?, que cuando la mujer, por ejemplo, daba a luz, había que dejar un tiempo. El hombre no se podía llegar a ella. Pero mira ahora cómo están las cosas, ¿verdad? El abuso de la humanidad sobre las mujeres en este sentido. Es más, Dios había dicho tantos días ahí, ¿verdad?, para la purificación, ¿verdad? En ese tiempo un hombre se podía llegar a una mujer, ¿no? Pero mira cómo estaban estas tierras. Por eso Dios las destruyó y les dio oportunidad. Ahora, mi pregunta es, nosotros hablamos en este momento cómo estaban esas tierras, porque Dios les ordenó destruirlas. Bueno, Dios no nos ha ordenado a nosotros destruir a las tierras, a los países donde nosotros vivimos. Mucho cuidado con eso. No armas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros hoy en día también? Al igual que en el antaño, que Dios limpió la tierra de esta gran corrupción, de la brujería, la adivinación, el espiritismo, el incesto. También Dios no se va a quedar para siempre con esta gran maldad y esta impureza que hay en el planeta Tierra. Va a tener que poner fin también, ¿verdad? Por amor a nosotros. Bendito sea el Señor. Los antiguos textos ugaríticos de Ras Shamra arrojan más luz respecto a esta práctica y la religión cananea, respaldando aún más la condena bíblica. Según se describe, la religión cananea giraba en torno a la creencia de que las relaciones sexuales entre dioses y diosas controlaban la fertilidad. Esta creencia dio lugar a prácticas rituales como la prostitución sagrada, en la que hombres y mujeres se prostituían en orgías sexuales para animar a los dioses a promover la fertilidad. Según eruditos como John Bright, la religión cananea se caracterizaba por ser una forma de paganismo extraordinariamente degradante, con prácticas prevalentes como la prostitución sagrada, la homosexualidad y los ritos orgiásticos. Se creía que las características de las deidades cananeas, como la brutalidad y la lujuria, se reflejaban en las vidas de sus devotos y sus devotas. Esto se pone de manifiesto en el mito cananeo de Anat, que era la hermana de ese ídolo que tenían, de ese dios Baal, en el que hay ejemplos de actividades características de Baal, como violarla a Anat. Por otra parte, Anat se la representa con un comportamiento brutal, provocando una carnicería y deleitándose con el derramamiento de sangre. Estas narrativas se describen como explícitas y sensuales y retratan la brutalidad y el desenfreno de la mitología cananea. El sacrificio de niños
destaca como parte de las prácticas religiosas cananeas. Las excavaciones arqueológicas atestiguan que los habitantes sacrificaban regularmente a sus primogénitos a dioses y a demonios, habiéndose encontrado a través de la arqueología pequeños esqueletos en grandes jarras. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, tú puedes consultar una tesis acá, una tesis doctoral en la Universidad de Harvard de 1975. A pesar de la maldad de los cananeos, Dios les concedió más de 400 años de misericordia, dándole la oportunidad de volverse a Él. Sin embargo, la justicia y la misericordia divinas exigían un juicio por su persistente desafío contra el Altísimo, el Creador y Redentor. Y hoy en día, Dios no nos ha dado solo 400 años de oportunidad. Y por supuesto, ninguno de nosotros tenemos ni siquiera 200 años. Creo que el más adulto o más adulta en el mundo tiene alrededor de 112 años. 106, 102. Bueno, en mi pueblo hay muchas personas ya adultos mayores y adultas mayores, ya casi alcanzando los 100 años, ¿verdad? O sea, todo el tiempo que tenemos es tiempo de oportunidad. ¿Para qué? Para volvernos a Él. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Quieres volverte a Él? Él está con los brazos abiertos, esperándote a ti. Bendito sea nuestro Señor. Tenemos un enemigo poderoso nosotros. Y no solo odia a todos los seres humanos. Seres humanos que hemos sido hechos a imagen de Dios, sino que en la más encarnizada enemistad odia a Dios y a su Hijo unigénito Jesucristo. Cuando los hombres se entregan para ser esclavos de Satanás, Él no manifiesta hacia ellos la enemistad que manifiesta hacia los que llevan el nombre de Cristo y se entregan al servicio de Dios. Los odia con un odio terrible. Sabe que puede contristar a Jesús poniéndolo bajo el poder de sus engaños, hiriéndolos, debilitando su fe, haciéndolos incapaces de prestar a Dios el servicio que se les exige bajo su capitán Jesucristo. Satanás permitirá cierto grado de tentación aquí a los que están atados como esclavos a su carro, porque son cautivos voluntarios, pero su enemistad se despierta cuando el mensaje de misericordia llega a esos esclavos y esclavas. Y estos procuran zafarse de su poder a fin de seguir al verdadero pastor. Entonces es cuando Él procura atarlos con cadenas adicionales para mantenerlos en su cautiverio. ¿Cuándo comienza el conflicto entre el alma y Satanás? Cuando la o el cautivo empieza a tirar de la cadena y anhela ser libre. Porque es entonces cuando el agente humano empieza a cooperar con las inteligencias celestiales, cuando la fe se aferra a Cristo, entonces es cuando el más fuerte que el hombre fuerte, armado, es el ayudador del alma, de esa alma cautiva. Y entonces es fortalecido por el Espíritu Santo para obtener su liberación. Si hoy tú quieres ser libre, puedes serlo. Agárrate del Señor, que Él puede quebrar todas las ataduras del enemigo. Como los antidiluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos de la humanidad. Hoy en día, todavía se lleva a cabo este gran conflicto en nuestras mentes, en nuestro propio corazón. Decidiremos nosotros permitirle a Dios que rompa las ataduras
pero tienes que permitírselo tú, voluntariamente. ¿Cómo se hace? Permitiendo que Jesús entre a tu vida, a tu corazón, y que se quede contigo en el trono de tu vida, rindiendo tu vida a Cristo humildemente, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y haciendo un pacto de amor con Él. Debe de haber una fe y una confianza entonces continua en el capitán de nuestra salvación. Obedezcamos sus órdenes. Al igual que los muros de Jericó cayeron, porque la gente obedeció. Pero fueron los ángeles de Dios, las huestes del capitán de los ejércitos celestiales, que vino a romper todas esas murallas. Dios quiere también romper esas murallas en tu vida, que atan tu vida al mal, a la adivinación, a la hechicería, a la brujería, al espiritismo, al incesto, a la bestialidad y qué sé yo cuántos pecados más. ¿Se lo vamos a permitir? Quiera Dios que así sea, porque de lo contrario, Dios va a poner fin al pecado. Cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, no viene a hacer un reino en esta tierra. Viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Tú también le esperas? Gloria al Señor. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Te invito a la próxima lectura de Esperanza para seguir dilucidando este hermoso tema. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.